Hoy voy a contarte un concepto muy interesante que se llama edutainment. Probablemente ya lo has escuchado, pero quiero mm, contarte los detalles de qué significa, cómo funciona y qué pasa con este concepto. Ya desde la época del Renacimiento se entendía que la lúdica era muy importante para la enseñanza. Era común entre los estudiantes pensar en eso, que el juego es muy importante. Un señor llamado Juan Amos Comenio, un teólogo y filósofo checo, el padre de la didáctica y autor de un libro que se llama La Didáctica Magna, que es un método para enseñar a los niños. Él ya se inclinó o se inclinaba por la capacidad de sensibilización del profesor. O sea, para él era muy importante esa interacción con el estudiante y un conocimiento profundo de él. Y él también sabía de eso, él sabía que la pedagogía tenía que unirse con la didáctica. Este hombre sabía de edutainment, ya en la época, por allá en los 1600. Por supuesto, en esta época se usaba mucho la dramatización teatral, que era una forma de representar un evento histórico mmm, de una manera didáctica, lúdica. Por supuesto, para transmitir el conocimiento, para enseñar. Un poco más cerca, en el año 1954, un empresario muy famoso que todos reconocemos, llamado Walt Disney, él usaba este concepto y él empezó a elaborarlo un poco más, empezó a trabajarlo más. Él decía que después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos tenían que pensar en otra cosa, tenían que cambiar su estado mental. Y él creó una serie de documentales. Uno de ellos llamado True Life Adventures, que habla sobre la naturaleza. Era un documental fascinante porque él describía la vida de los animales, pero de una forma muy particular, por supuesto. Él le ponía música de fondo, él le ponía una personificación a cada personaje y era fascinante. Después de esta época, también se empezó a usar en otros países, en Latinoamérica, después del año 1970 también se empezó a usar más este concepto para explicar temas un poco más densos, ¿no? Como por ejemplo el uso de las drogas o el embarazo adolescente. Ahora pensemos en qué sectores se usa el edutainment. Ya pensarás en algunos, ¿verdad? Yo pienso personalmente que cualquier medio que funcione para transmitir el conocimiento podría usarse como edutainment. Te doy más ejemplos. Las series web, tipo documental, que te narra de una manera súper atractiva. Los podcasts, por ejemplo, las entrevistas, donde tú te identificas con ese entrevistado y te inspiras. Los ebooks, por ejemplo, algunos de ciencia ficción que hablan o se basan en hechos históricos reales y que te lo muestran de una manera súper bonita, súper estética. Canales de YouTube, tienes divulgadores científicos, por supuesto. Puedes pensar en videojuegos también, en mundos virtuales, etc. Ahora, ¿por qué funciona edutainment? Pensemos por un momento por qué funciona. ¿Queremos a Mickey Mouse que nos explique cómo programar? ¿O tal vez queremos a un actor famoso que nos diga cómo desarrolló su habilidad? Y probablemente esto ya funciona en otra plataforma, es como funciona, otra plataforma llamada Masterclass. O quizás queremos una canción de reggaetón donde la letra nos enseñe las mejores prácticas para hacer marketing. Pensemos un momento más y pongámonos filosóficos. Dos conceptos, la alegría y la existencia humana. Muchos teóricos argumentan que el entretenimiento y el juego son muy importantes para la existencia. En otras palabras, si no hay juego, no hay vida. Y eso es fascinante. Un señor llamado Johan Huizinga, historiador holandés, él escribió un libro donde llamó a los humanos Homo Ludens. ¿Qué significa Homo Ludens? Significa el ser que juega. Y este concepto es en contraposición al concepto Homo sapiens, que significa el ser que sabe. Esto lo escribió en el año 1938, hace ya un buen tiempo, y el libro habla de eso, de la importancia del juego en el desarrollo humano y que
Y dice que todas las actividades culturales son una extensión del juego. O sea, eso es súper, súper interesante porque eso implica que el juego es relevante en nuestra vida, no solamente en nuestra forma de aprender, sino en general. Volviendo un poco al tema de edutainment, hay muchos críticos. Hay muchos contenidos donde uno puede percibir que se vende quizás humo, o quizás se hace reír a las personas, o solo motivar, solo inspirar, o decir, hey, tú eres bueno, sé bueno. Y yo creo que los críticos tienen razón en criticar esos contenidos porque quizás es un contenido que no tiene tanto fondo, sino es un contenido muy superficial. Hasta ahí, digamos que tienen razón. Sin embargo, tú no puedes enseñar nada si no motivas. La motivación es muy importante porque la motivación está relacionado con la disposición del alumno y su interés hacia el aprendizaje. Si tú como profesor no haces un buen trabajo de motivación, todo el trabajo que tú hagas como docente va a ser en vano. Y hay una relación directa entre la motivación del estudiante y su aprendizaje. Entre más motivado esté, más aprendizaje tendrá. Como conclusión, te puedo decir que los estudiantes muestran interés por enfoques alternativos en su proceso de aprendizaje. Y no estoy hablando de que te pongas una nariz, que empieces a hacer locuras como un payaso. No, eso podría funcionar, pero creo que hay métodos más poderosos, más de fondo. Te recomiendo que hagas 3 cosas. Trata de crear un contexto adecuado para enseñar. Crea afinidad con tu estudiante, que haya una relación muy apropiada con él. Y tercero, inspira. Al final, si no motivas, no puedes enseñar, recuérdalo. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.